el efecto Zeeman y el principio de exclusión de Pauli. Para empezar, vamos a revisar un poco qué es lo que se refiere o qué podemos entender nosotros como un modelo. ¿Quién me puede comentar algo sobre qué entiende sobre el concepto de modelo? ¿Qué es un modelo? Pues supongo que sería una forma en la que representan algo a base de teorías, como podría ser, pues, que vaya, cada modelo que representó cada científico. Bueno, Podría ser sería. también el estereotipo físico que le damos a ciertas cosas. Sí, bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver. Una estructura con ciertas características. Sí, una estructura con ciertas características puede ser considerada un modelo. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre cuando dicen modelo? Yo ¿Qué entiendo piensan? que es como la manera gráfica de representar las teorías que ellos tienen. Puede ser también. ¿Alguna otra más idea? ¿Significado? ¿No? Bueno, como vemos, pues el concepto, la palabra modelo puede tener diferentes sinónimos o intenciones de explicar dependiendo del ámbito, del entorno en el que nosotros queramos expresarnos, y viene de una palabra italiana conocida como modelo. Significa arquetipo o punto de referencia. Por ejemplo, un modelo puede ser un elemento del cual se toma como base para reproducir muchos otros. Esto es comúnmente, por ejemplo, en la industria, pues desarrollan primero el producto modelo y a partir de ese producto intentan repetir. Por ahí también alguna de ustedes mencionó que es como un parámetro que se quiere seguir, ¿verdad? Entonces también un modelo puede ser una persona, un elemento, cualquier sistema que es un ejemplo. Puede ser un ejemplo a seguir por sus cualidades morales, como pues, algunos líderes religiosos, o algunas deidades o ideas espirituales, pero también pueden ser cualidades físicas, ¿no? Y eso es un muy ejemplo en la moda, que los modelos son pues personas que tienen características corporales, anatómicas que hacen que la gente quiera parecerse a ellos. ¿Sí? Vemos entonces que hay muchas formas. Sin embargo, en la ciencia, el modelo puede tener diferentes tipos o diferentes condiciones. Se reconocen principalmente tres tipos de modelos. El modelo icónico, que es, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De un lado izquierdo tenemos una fotografía del planeta Tierra y del lado derecho tenemos un globo terráqueo simulado, ¿verdad? ¿Cómo pudieran ustedes comparar el modelo? ¿Qué detalles pudieran reconocer entre la forma real de la Tierra y el globo terráqueo? Está hecho a escala. ¿Qué más? La misma manera de rotación, el eje igual. Se trata entonces de hacer una especie de maqueta o de estructura lo más similar posible a la estructura real o al elemento real, pero construido con ciertas características que nos benefician, ¿verdad? No pudiéramos nosotros estar trabajando directamente con una forma idéntica a la Tierra porque sería demasiado grande como para poder manejar diferentes condiciones, y entonces se hacen en proporciones más pequeñitas, pero guardando las dimensiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, tratamos de simular la estructura del elemento, solamente cambiando su tamaño. Esto es muy clásico en las maquetas, todas las maquetas arquitectónicas que intentan reproducir el elemento, el edificio o la estructura que se intenta construir, pues, pero en un tamaño mucho más pequeño.
pequeño. No necesariamente tiene que ser un modelo físico real. Actualmente, pues ya con los avances de la tecnología se pueden hacer modelos virtuales, ¿verdad? En Internet se pueden hacer trabajos tridimensionales que representen la estructura de los modelos. A estos modelos se les llaman entonces modelos icónicos, siempre conservando las mismas proporciones o características en el modelo que en el elemento original. También existen otros modelos, otro tipo de modelo, que es el modelo análogo. Y acá lo vemos en el carro. A ver si los muchachos reconocen este carro. ¿Hay alguien que sea aficionado a los carros? Un Mustang 70. Sí, es un Mustang del 69, me parece. ¿Sí? Acá en la parte de arriba tenemos la foto del elemento original, del carro original. Y pues existen hasta juguetes, ¿verdad? Carritos son modelo que a veces se arman, a veces ya se compran hechos, sin que simulen las características del elemento original. Sin embargo, han sido simplificados. Sí, este, por ejemplo, es un carrito de Hot Wheels. Supongo que ya lo han visto muchas veces, que trata de simular lo más parecido al auto original. Sin embargo, pues se le ha simplificado muchas cosas, ¿verdad? Todo el sistema mecánico no lo tiene más que ahí tal vez se le abra el cofre y se vean algunos elementos del carro. Las llantas también son solamente un par de ejes, ¿sí? Entonces ahí se ve inmediatamente, ya sea que veamos el original o que veamos el modelo, pues identificamos de qué nos quieren dar a entender, ¿verdad? Como que se les saca la esencia o se les extrae los elementos más importantes para identificarlos. Aquí en la parte derecha, pues vemos la foto de una señorita, ¿verdad? De una joven, de una mujer, pero también si nosotros vemos la silueta roja, esa es donde la identificamos, por ejemplo. ¿Dónde han visto esa silueta? En los baños, por ejemplo. Por ejemplo, es muy común, ¿verdad?, que los veamos en los sanitarios. Damas, esté presentada la imagen generalizada del elemento de las mujeres. Aquí, no sé, por estructuras sociales o por convenciones sociales, a las señoritas, pues las representan con atuendo o con indumentaria característica de falda o vestido, ¿sí? Aunque se han simplificado muchos otros rasgos, ¿verdad? Pues, cuando han visto una mujer que tenga así una cabeza circular y sin ningún otro elemento, ¿verdad? Entonces, este es otro modelo análogo donde se han simplificado los rasgos más característicos o más comúnmente reconocibles en las mujeres. Estos ambos, tanto el modelito este del Hot Wheels como el modelito de la silueta de la señorita, pues son modelos análogos, muy diferentes a los icónicos. Los icónicos tratan de ser pues los más parecidos, pero manejables, ¿verdad? Sobre todo cuando los elementos son demasiado grandes o demasiado pequeños. Aquí el modelo icónico pues trata de conservar lo más posible las dimensiones y las estructuras y características del original, y aquí no, aquí solamente tratan de, en los análogos, pues, de revisar o de extraer los elementos esenciales del original. Y finalmente los modelos simbólicos que también por ahí ya mencionaban. Los más característicos pues pueden ser los matemáticos, pero también pueden ser gráficos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un par de gráficas que representan cierto comportamiento de un experimento o de un sistema, ¿sí? Lo estamos viendo entonces en formas de líneas que cambian, que pueden ser paralelas o que pueden no serlo, y que pueden también estar explicadas por una serie de ecuaciones o de valores matemáticos, ¿sí? Los modelos atómicos entonces fueron pasando desde modelos icónicos para después convertirse en modelos análogos, y actualmente pues tenemos los modelos simbólicos matemáticos, que son los que tratan de representar el comportamiento de los átomos y de sus interacciones entre ellos. Aquí estamos representando entonces algo de lo que ya vimos durante la primera unidad, que bueno, eran las características
de lo que consideraban los filósofos y los químicos y físicos lo que eran los átomos, ¿sí? Recordemos entonces que uno de los primeros que empieza a hablar de estructuras atómicas o de elementos atómicos, pues es Demócrito, un filósofo griego 2500 años antes de nuestra era. Ya hablaba de que los elementos o todas las cosas materiales del universo podían ser divididos, cortar en cachitos, cada vez en pedacitos más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que llegáramos a una dimensión o a un tamaño donde ya no se pudiera hacer esa división. ¿Sí? De ahí viene el concepto, la raíz de la palabra átomo, que significa indivisible. Y lo representaba, pues él no tenía idea de cómo era su estructura, solamente era un concepto más que científico, un concepto filosófico, y como un elemento, pues, chiquitito, ni siquiera le daba una forma. Aquí yo los representé como pequeñas esferitas, pero él no hablaba de ese tipo de elementos, sino hablaba como si fuéramos, o como si fueran pequeñas partículas, ¿verdad? O granitos de arena. Si alguien ha tenido posibilidad o curiosidad de ver un granito de arena, pues su estructura puede ser muy variada, no necesariamente esférica. ¿Sí? Pasan más de 25 siglos, o 27 siglos, hasta que por principios del siglo XIX, en 1807, Dalton vuelve a recuperar esas ideas de Demócrito, ya siendo Dalton un químico, ¿verdad? En esta materia o en esta área de la ciencia que estaba recién surgiendo en esos tiempos, y menciona así que los átomos son estructuras sólidas, pero ahora ya se da cuenta que pueden ser diferentes según el elemento del que se esté trabajando. Entonces, como ya se tenían conocimientos que existían diferentes sustancias y cada sustancia le daban un nombre particular, pues se daba cuenta él, o sus estudios demostraban que el átomo de hidrógeno era mucho más pequeñito que el átomo de oxígeno y que el átomo de nitrógeno era un poquito más parecido, de dimensiones similares a las del oxígeno, y el átomo de carbono era un poco más grande, ¿no? Entonces él también los representa como esferitas y se da cuenta de que estos átomos pueden empezar a interactuar entre ellos para conformar estructuras más complejas, conocidas como moléculas, en proporciones constantes. Y aquí sigamos viendo que el modelo atómico que se consideraba en este momento, pues era un átomo macizo, una esfera sólida que no se sabían más allá de sus características. Pasan casi 100 años y estudios en electricidad y en los rayos catódicos que hemos estado revisando demuestran que estos elementos poseen cargas. ¿Sí? Entonces Thomson, estudiando los rayos catódicos, se da cuenta que estos átomos pueden disparar o pueden desprender ciertos elementos con cargas negativas, que eran los que formaban los rayos catódicos. Y entonces él propone o modifica las ideas o la propuesta del modelo macizo de Dalton por un modelo macizo con diferentes cargas. ¿Sí? Por ahí mencionaban en la clase de ayer el pastel de pasas o el pudín de pasas, que decía que el átomo era una estructura sólida, pero poseía cargas, con cargas positivas en el centro, y que en ellas estaban unidas o inmersas algunas subpartículas. Aquí ya empiezan a reconocer al electrón, ¿sí? Con cargas negativas, ¿no? Entonces, ya sabiendo de la existencia del electrón y que tenía una carga negativa, pues entonces dicen los electrones están adheridos, ¿sí? O sumergidos, embebidos en la estructura del átomo, como si fueran pasas en un pastel o en un panqué. ¿Sí? Entonces, ese es el famoso modelo de cargas de Thomson, ¿sí? Del pudín con pasas. Posteriormente hacen más estudios sobre la estructura de los átomos y Rutherford hace el famoso experimento de la placa de oro, donde él suponía que si los átomos eran sólidos, estaban constituidos y adheridos muy estrechamente unos de otros,
pues funcionarían como una barrera, como una pared, al intentar bombardearla o irradiarla con un rayo de radioactividad, ¿sí? Y ¿cuál es su sorpresa? Que se da cuenta que el rayo, la gran mayoría de esos rayos que emitían o que estaba trabajando él, atravesaban la lámina de oro. Y otro porcentaje menor hacía que rebotara o se desviara. Entonces él se da cuenta que los átomos tienen una estructura que no se comportaba a lo que había propuesto Thomson, sino que aparentemente los átomos tenían espacios entre ellos o tenían sitios libres de materia que permitían el paso o que atravesara sin problemas los rayos. ¿Sí? Entonces él propone que existe una masa o un centro altamente denso de materia que concentra la gran mayoría de la masa del átomo se encuentra en que le llama núcleo, y que las cargas que había mencionado Thomson eran elementos que se encontraban exterior o en la zona externa a la estructura. Entonces ya el modelo del átomo era como una estructura planetaria, ¿sí? Donde había un centro, una estrella, como un sol, y alrededor de él se encontraban los electrones, ¿sí? Circulando en órbita. Todos estos elementos, pues, ¿a qué creen que se parezcan? Modelos icónicos, modelos análogos. ¿Qué piensan? ¿Qué creen que son? ¿O simbólicos? Simbólicos e icónicos, ¿no? Porque no se podría trabajar con un átomo. Pues mira, Yo creo más icónicos, que nada que icónicos, ¿no? icónicos, acuérdense que serían que tratan de conservar las características más similares al elemento original. Entonces, pues una esferita no, conforme se van sabiendo características particulares de las estructuras, pues entonces se les van agregando elementos, ¿verdad? Aquí la idea de Demócrito, pues es una idea muy, Ah, sí, muy ambiguo. muy antigua, que no tiene más que un significado de que no podía ser dividido, ¿verdad? Entonces se simbolizaba como esfera, pero son modelos análogos que poquito a poquito fueron haciéndose más, ¿sí? Convirtiéndose a modelos un poquito más simbólicos, porque ya de repente saben que tienen cargas, entonces le agregan ese conocimiento al siguiente modelo, y entonces Thomson ya modifica el modelo de Dalton, y luego Rutherford modifica el modelo de Thomson según sus experimentos, ¿verdad? Entonces, cada vez nos estamos acercando más a los modelos simbólicos, porque aquí todavía Rutherford no lograba o no propuso ningún cálculo matemático, ni ninguna idea de sus tamaños, ni sus dimensiones de las órbitas. A esto es a donde ya vamos a pasar al primer modelo simbólico que lo desarrolla Niels Bohr. ¿Sí? También ya habíamos hablado de él en las clases anteriores, que toma el modelo de Rutherford y trabajos que desarrolla un físico sobre la energía y los rayos luminosos, conocido como Max Planck. Entonces Max Planck empieza a estudiar cómo es que se comportan ciertas transmisiones de energía a través de la luz, ¿sí? Y reconoce un elemento característico que le llama fotón, ¿sí? Toma también los espectros de emisión y de absorción basados en los átomos de hidrógeno y desarrolla toda una estructura o un modelo matemático conocido como la mecánica cuántica. Entonces él se da cuenta que el flujo de la energía no es lineal, sino que es como en forma de escalones. Suben y bajan las energías, pero no en forma continua, sino que llevan una cierta energía y de repente da un salto, como si fuera un escalón de escalera, ya sea que suba o baje ese escalón y después vuelve a subir otro, ¿sí? Entonces, a estos cambios tan evidentes de energía de un nivel a otro,
pues Max Planck le llama fotones. Y Niels Bohr pues genera ciertos postulados que son importantes. Son 3 sus postulados. Dice que los electrones primero están circulando en órbitas alrededor del núcleo, como lo había mencionado Rutherford. Después se propone que cada órbita está definida por un nivel de energía, ¿sí? Entre más alejado se encuentra el electrón de su núcleo, pues la energía es más elevada. ¿Sí? Y solamente hay cambios de que emitan la energía o que reciban la energía dependiendo de en qué nivel energético se encuentran estos electrones. ¿Sí? Los electrones tienen capacidad de cambiar de nivel o de órbita, y dependiendo si suben de órbita, para subir de órbita necesitan ser alimentados o que sean irradiados con energía, y para bajar de órbita necesitan eliminar esa energía extra que tenían para descender en su nivel energético. Y esos cambios, esos saltos que dan los electrones en los átomos, pues son los famosos fotones, o son los paquetes de energía que son absorbidos o emitidos de los electrones para poder modificar sus órbitas. Y finalmente menciona que estas órbitas se fijan en una expresión matemática conocida como el número n, o el valor n. Y este valor n puede tener 7 diferentes niveles que van desde el 1 hasta el 7. A este valor n se le denomina el primer número cuántico, o el número cuántico principal. Ya veremos que poquito a poquito van haciendo estudios o van reconociendo características más particulares en estos modelos y se van identificando diferentes números cuánticos. Actualmente manejamos o reconocemos 4 números cuánticos. Pues Niels Bohr en 1913 propone el primer número cuántico n, que ya después veremos a qué se refiere. Bueno, Niels Bohr, les decía, se basó mucho en los trabajos del físico alemán Max Planck, ¿sí? Que es el que se reconoce como el fundador de la teoría cuántica. ¿Sí? Él indicaba que la emisión de la luz generada por los átomos está causada o está generada a través de los cambios o saltos de los electrones de sus órbitas. Cuando estos electrones estaban en una órbita superior y descendían a una órbita inferior, requerían o era necesario que perdieran esta energía adicional. Y esta emisión de energía estaba dada en forma de fotón, ¿sí? O lo denominó como fotón. Cuando subía un electrón de una órbita inferior a una superior, pues requería que fuera estimulado o que absorbiera cierta emisión de luz o de energía que le permitía excitarse y subir al siguiente nivel. Pues esta era una idea bastante revolucionaria que no se había reconocido y bueno, pues fue un trabajo muy importante que desarrolló. Entonces los experimentos de Planck junto con Kirchhoff, ¿sí? Generan la propuesta del modelo de Rutherford, ¿sí? Para proponer que los electrones no se encontraban en forma estática, ¿sí? O inerte o sin movimiento, sino que en realidad estas energías hacían que los electrones estuvieran en constante movimiento, ¿sí? Que no estuvieran en un sitio todo el tiempo, sino que se movieran como planetas alrededor de un sistema planetario, y que entonces estos electrones tenían un vector de movimiento, ¿verdad? O 2 fuerzas, una que la hacía que se acercara al núcleo y otra, la fuerza centrífuga, que hacía que tendiera a alejarse del núcleo, y que podían ser modificadas estas características dependiendo si un fotón golpeaba al electrón o si el electrón liberaba ese fotón
para subir o bajar de nivel. Bueno, entonces Max Planck propone que los electrones se encuentran y giran en órbitas definidas. Cada órbita contiene una cantidad de energía particular y los llama niveles energéticos. Y en el estado basal o inicial, los electrones se encuentran girando en torno a su nivel energético, pues normal, pudiéramos decir. ¿Sí? Sin embargo, estos electrones pueden pasar de un nivel a otro. Para ello necesitan, ya sea si van a subir, de absorber energía, o si van a bajar, pues de liberar esta energía. ¿Sí? Y esto hace que se modifiquen sus espectros de absorción. Si se acuerdan, habíamos visto que los rayos catódicos podían, o los tubos de rayos catódicos podían ser alimentados con diferentes gases de diferentes átomos, y cada uno de ellos generaba una luz de diferente color. ¿Se acuerdan? Sus compañeros mencionaban en la clase pasada que, que se generaban o se utilizaban estas luces de neón para hacer anuncios de colores muy llamativos, ¿sí? Basado en qué tipo de gas, de qué elemento de gas estaba al interior del tubo. ¿Sí? A esto es a lo que le llaman un espectro de absorción, cuando se hacía pasar esa luz generada por el tubo a través de un prisma y se generaban lo que se veía aquí, diferentes perfiles. ¿Sí? Por ejemplo, el gas de hidrógeno generaba este perfil, una banda ancha cercana a los colores rojos y dos bandas, una más delgada y otra más ancha, cercana a los colores azules. Cada uno de estos espectros es característico del elemento que se esté trabajando. Esa incluso actualmente se utiliza para identificar ciertos elementos en sustancias o moléculas, pues a base de sus Y si espectros. estoy en clase, Bueno, en realidad Bohr no sabía que las órbitas o la forma que tomaban las órbitas, y pues como se desconocía la forma, pues el modelo más sencillo pues era presentarlo como una forma esférica, ¿verdad? Entonces eran círculos concéntricos de cierta distancia entre ellos.
Ya 10 minutos más y donde lleguemos, ahí terminamos la clase. Espero que se vayan uniendo los demás. Hasta ahorita, ¿alguna duda, comentario que tengan? ¿Van entendiendo lo que vamos revisando? Sí, profe. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. A ver si podemos terminar, aunque sea el modelo de Bohr. Bueno, entonces creo que ya estamos todos. Decíamos entonces que había 7 niveles, o que Bohr proponía 7 niveles, y que incluso había logrado tener una serie de, o acoplar las ecuaciones que habían generado Max Planck a su modelo, y había resuelto la estructura del átomo del hidrógeno. Entonces, comprobando con la estructura de las órbitas del átomo del hidrógeno, que es un elemento más sencillo, que es el elemento más sencillo por solamente contener un electrón, pues se cumplía con estas fórmulas, y eso era una forma, una evidencia de que su modelo funcionaba, ¿no? Quiso hacerlo con otros tipos de átomos, pero pues las estructuras eran mucho más complejas en cuanto al número de electrones, y ya no se acoplaban tanto a las formas o a las estructuras o a las ecuaciones que se habían generado por Planck. Sin embargo, bueno, pues entonces aquí ya hay un salto importante, un rasgo importante, que no solo era así un modelo análogo que tratara de describir cómo se comportaban los electrones, sino que ya se podían hacer cálculos de energías necesarias o energías generadas a partir de los saltos de órbitas de una a otra. Posteriormente, en 1916, Sommerfeld empieza a estudiar más acerca de la estructura y de las características de las órbitas, ¿sí? Tomando como base el modelo atómico de Bohr, y de que electrones en un mismo nivel energético podían tener diferentes grados de energía o cuantos de energía, aunque se consideraran, o aunque deberían estar pues similares, no tenían por qué tener diferencia energética un par de electrones que se encontraran en la misma órbita, pero experimentalmente sí lo identifica, ¿no? Entonces él propone que estas órbitas, que las consideraban Bohr en su momento como órbitas esféricas o cilíndricas, pues podían tener formas diferentes, ¿no? Entonces, él propone que existían órbitas elípticas, igual que como las órbitas de los planetas. No, los planetas no están girando en una forma circular alrededor, por lo menos en el sistema solar, circular a la estrella del Sol, sino que tienen una forma elíptica donde por ciertos momentos se alejan más de la estrella y en ciertas situaciones se encuentran más cercanas, ¿sí? Igual proponía él, o propuso él, que las órbitas tenían diferentes formas, y caracteriza un segundo número cuántico. A este número cuántico le llama valor
L, y se conoce como el número cuántico azimutal. Entonces decía o proponía que el número cuántico L determinaba la forma de los orbitales y podía tener diferentes números o valores que van desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Entonces estaba muy asociado con los números cuánticos principales que había descrito Bohr, que era n de 1 a 7, y el valor L pues podía tomar el valor que tuviera n menos 1, de forma que podía venir desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. ¿Sí? Entonces él proponía que las órbitas de los electrones podían ser circulares, pero también había algunas orbitales que podían, algunas órbitas de los electrones que podían ser elípticas. Y a estas formas de los orbitales les denomina con una letra particular, ¿verdad? Entonces, el valor azimutal o el valor del número cuántico L, cuando L es igual a 0, pues tenía una forma S de forma esférica. Cuando L vale 1, tenía un valor, una forma P, le llaman principal, o así elíptica. Y cuando vale 2, le denomina con la letra D, conocida como difusa. Y cada vez se hacían más complicadas las estructuras de las órbitas o de las subórbitas en los diferentes niveles. ¿Sí? El valor 3 tomaba o era representada con la letra F, ¿sí? Y conocida como fundamental. ¿Sí? Y aquí vamos viendo cómo van cambiando sus conformaciones según el nivel energético. 1, esférico; el 2, elíptico; el 3, aquí le llaman difuso, pero pues se van sumando diferentes áreas o formas que dan estructuras pues un poco más complejas. Aquí se representa como en la parte derecha tenemos el círculo que vemos, es el valor, es el núcleo de un átomo, y luego en la forma esférica, ¿verdad?, de estas pequeñas curvaturas que vemos, pues son los niveles que había propuesto Bohr del 1 al 7, y que también tenían un símbolo de letra, ¿verdad?, que empezaba desde la K, L, M, N, O, P, Q, que son pues la secuencia en la aparición del abecedario. Y como el más cercano era el que más se marcaba en sus experimentos, pues viene de una palabra alemana que se llama Kraft, o fuerte, y a partir de ahí, de la K, pues seguían en orden alfabético. ¿Sí? Así era como lo representaba, o así era como lo había propuesto su modelo Bohr. Y Sommerfeld hace las modificaciones de los subniveles. Se da cuenta que el primer nivel tiene una forma esférica, o el valor S, y después ya el nivel 2 ya tiene el nivel SP, luego el nivel 3 tiene SPD, el nivel 4 SPDF, el nivel 5 SPDF, y ya el nivel 6 y 7 pierden ciertos niveles, vuelve a regresar a SPD, y el nivel 7 solamente tiene SP, ¿no? Se da cuenta también que cuántos electrones pueden estar en cada uno de los niveles energéticos. Pues para el nivel 1 solamente 2, para el nivel 2 8, para el nivel 3 18, y así sucesivamente se van agregando electrones hasta cubrirlos. ¿Sí? En el lado izquierdo se propone o se demuestra la forma que tienen los niveles S, su orbital es esférico; los niveles P tienen una forma como de pera, así como dos, que sean como una especie de cilindros redondeados. ¿Sí? El nivel D, pues tiene diferentes formas, tiene una forma de cruz, una forma como triangular, y una forma muy particular, ¿verdad?, que es parecido al P, pero con un círculo en el interior.
Y finalmente el orbital F, que es realmente pues mucho más complicado, ¿verdad? Son unas ya estructuras de varios sitios o áreas donde puede encontrarse el electrón, formando prismas o formando estructuras pues mucho más complicadas, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esta parte. Ya vimos dos de los números cuánticos que se han descrito a la fecha y pues ahora ya vemos cómo en los modelos pues cada vez están siendo más complejos con la intención de poder entender y poder explicar cómo es que los átomos, cómo es que los electrones circulan alrededor de los átomos y cómo estas características les dan ciertas condiciones o interacciones de los átomos con átomos similares a ellos o con átomos de otros elementos. ¿Tienen alguna duda o comentario, pregunta sobre el tema hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? No, Yo profe, sé que es un poquito, como un poquito tal vez complicado empezar a entender o tratar de entenderlo todo. Yo no estoy aquí metiendo ninguna fórmula ni nada de ese tipo para que no se complique más. Tengo más intención de que entiendan el concepto. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo ya más adentrándonos a cómo es que se concibe actualmente el modelo atómico, pero pues vamos haciendo esta recopilación histórica de cómo se van haciendo hallazgos, se van haciendo experimentos y se van modificando los modelos para que cumplan con sus estructuras o con sus características que se van reconociendo. Bueno, entonces el día de mañana vamos a tener la presentación del último equipo que hablará de la unidad 1. Como ven, pues esto está muy relacionado con ello, no estamos hablando de cosas diferentes, todavía estamos pues conociendo, vamos viendo la forma de la estructura más básica de los elementos y ya después veremos cómo estos elementos están interaccionando. ¿De acuerdo? Sigan leyendo el libro, el jueves vamos a revisar un poquito de él. Muy bien, profe. Bueno, Disculpe, profe, sí. para lo de la exposición de mañana del último equipo, ¿qué hora tendrá disponible para podernos contactar y aclararnos unas dudas? No sé si en la tarde ustedes tengan clase o ya estén disponibles. En la tarde. Después de las 3, 4. Solo tenemos clase a las 2. ¿Tienen clase de 2 a 3? No. Bueno, entonces, ¿sí? Sí, La de porque mañana orgánica. es tempranito, ¿verdad? Entonces ya nada más quedaría la tarde de hoy para que pudiéramos revisar algunos temas. Pero puede ser cualquier hora en la tarde. Pues a la hora que ustedes quieran, ¿verdad? Yo les Ok, propongo como a las 7 o quieren más tarde, a las 8. ok, está bien. Sí, está bien, gracias, profe. ¿A qué horas? Bueno, lo vemos ahorita, ¿no? En el WhatsApp. Sí, muy bien. Sí, de las personas que se conectaron después, no pasamos lista. Ávila Vizcarra Mailén, sí llegó. Presente, sí. ¿Quién más? Yo falté, profe. Beltrán Carrillo, Rocío Esmeralda. Presente, aquí estoy. Delgado Amador Frida. Presente.